entre los años 1800 y 1900. ¡Hola a todos y todas! Los quiero invitar a hacer un viaje por la historia de nuestro país y compartir sobre algunos aspectos relevantes del siglo XIX. Así vemos cómo avanzaron en esos años la tecnología y la educación. En Chile, el aspecto político del siglo XIX estuvo marcado por fuertes luchas ideológicas entre conservadores y liberales. Dichos desencuentros fueron causa incluso de una guerra civil. A pesar de lo anterior, el desarrollo económico de la época permitió que en sectores como la minería, la agricultura y el comercio se introdujeran adelantos tecnológicos traídos desde Europa. Por ejemplo, la navegación a vapor en 1840, el ferrocarril en 1851, el telégrafo en 1852 o el alumbrado público en 1857. Si bien estas innovaciones tecnológicas llegaron al país para mejorar los procesos de producción en los sectores antes mencionados, con el paso del tiempo se fueron haciendo extensivas al uso ciudadano, lo que permitió mejorar las conexiones tanto nacionales como internacionales. En el aspecto cultural, hubo chilenos y extranjeros que contribuyeron al crecimiento de nuestro país. Por ejemplo, entre los intelectuales de la época destacan Andrés Bello, quien fundó la Universidad de Chile y redactó el Código Civil. Diego Barros Arana, destacado hombre público, historiador y maestro de juventudes, rector del Instituto Nacional. Benjamín Vicuña Maquena, historiador y destacado intendente de la ciudad de Santiago. Y Claudio Gay, pionero de la ciencia en Chile. Con respecto a la educación, se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Primaria en 1860, que estableció la educación gratuita, aumentando el acceso de las personas a la educación. Además, este periodo se caracteriza por la creación de importantes centros de educación pública, como la Universidad de Chile en 1843, la Escuela Normal de Preceptores en 1842, la Escuela Normal de Preceptoras en 1853, la Escuela de Artes y Oficios en 1849 y la Universidad Católica 1888. Un hito importante además en educación es que a partir del año 1877 se autorizó el ingreso de las mujeres a la universidad. En cuanto a la educación de las personas sordas en esta época, podemos decir que durante la primera mitad del siglo XIX no existía acuerdo en relación con qué método de enseñanza era el mejor para educar a las personas sordas. El basado en el uso de la lengua de señas, lengua natural de las personas sordas, o la oralización basada en un enfoque médico de la sordera. En Chile se funda la primera escuela pública para niños sordos
en el año 1852, mientras que en el año 1854 se crea la primera escuela pública para niñas sordas de nuestro país. Se cree que en sus inicios estas escuelas tenían profesores que enseñaban las asignaturas a través de la lengua de señas. Pero el enfoque médico, centrado en la rehabilitación y la oralización, toma fuerza en muchos países del mundo después de la celebración del Segundo Congreso Internacional sobre la Educación del Sordo realizado en Milán en el año 1880. Instancia en la que se prohíbe el uso de la lengua de señas en los programas educativos, relevando la oralización como la metodología de trabajo para educar a las personas sordas. En Chile, la educación de las personas sordas también se ve influenciada por el enfoque médico, por lo que la lengua de señas y las personas sordas adultas desaparecen del ámbito educacional, lo que centra sus esfuerzos en que los estudiantes sordos aprendan a hablar y potencien su audición. Durante muchos años, la educación de las personas sordas se realizó bajo este enfoque oralizador. Sin embargo, con el pasar del tiempo, hemos transitado por la filosofía de la comunicación total, que mezcla el uso de la oralidad y la lengua de señas de forma simultánea. El bilingüismo, que reconoce la lengua de señas como la primera lengua de las personas sordas y promueve la educación a través de esta, y una segunda lengua, que generalmente es escrita. Bueno, nuestro viaje por una parte de la historia de Chile y la educación de las personas sordas se acaba por hoy. Pero hay más. Pregunta a tus profesores y profesoras y a los adultos sordos para seguir aprendiendo. ¡Nos vemos! Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.